Muy buenos días. Qué bueno escuchar la respuesta de vuelta cada domingo. Hoy día estamos desde el domingo pasado en el libro de Josué. ¿Se recuerdan que vimos Josué 1 la semana pasada? Hoy día vamos a volver a ver Josué 1, ¿ya? Porque Josué 1 el domingo pasado fue una introducción al texto, a la serie. La serie se llama Serviremos al Señor. Y hoy día enfatizaremos en el punto número 3, que fue la semana pasada, que era viviendo conforme a su palabra. Voy a hacer un poco de recordatorio, en primer lugar. Hubo un cambio en el contexto de Israel. Israel pasó del desierto a conquistar la tierra que el Señor le había prometido. ¿Y quién había pasado con Israel? Había pasado el gran líder Moisés, ¿cierto? No el gran líder porque era por sus capacidades humanas, sino porque Dios lo había usado y lo había respaldado grandemente. Entonces, muere Moisés y el pueblo tiene un gran desafío, que es ir y conquistar la tierra prometida, ¿cierto? Canaán, prometida hace mucho tiempo. Prometida primero a Abraham, reafirmada a Moisés y recordada nuevamente, dice, ahora es el tiempo en que van a conquistar la tierra. Pero recordemos que esta misión, como decíamos la vez pasada, era como el nombre de la película, misión imposible, ¿cierto? Era imposible por varias cosas. En primer lugar, porque la misión era más alta y más sublime de lo que Josué podía hacer. Liderar un pueblo no es sencillo. Ya eran millones de personas que estaban pasando de un lugar a otro. Había muerto el gran líder y ahora necesitaban que el Señor los guiara con mano fuerte y poderosa una vez más. En segundo lugar, las circunstancias no eran sencillas tampoco. Uno dice, crucemos el Jordán y conquistemos. Ya el hecho de cruzar el Jordán era complejo. ¿Saben por qué? Porque más encima no era el mejor momento de cruzar el Jordán. Era el momento en que habían crecidas del río y era imposible de pasar. Entonces, cuando el Señor le dice, tú y este pueblo van a pasar el Jordán, le estaban pidiendo a Josué y al pueblo una misión realmente imposible. O sea, era el peor momento para pasar incluso desde el punto de vista humano. Y en tercer lugar, las capacidades que tenían eran no limitadas ni ínfimas, eran insuficientes completamente para poder derrotar a los que estaban en esa tierra. Se recuerdan que esa tierra estaba habitada, no estaba así despoblada. No era llegar y poner una bandera y construir, sino que habían pueblos. Había muchos pueblos ahí y eran pueblos de guerra. Eran pueblos que estaban acostumbrados a la batalla. Y este pueblo, Israel, era un pueblo errante, que tenía un par de peleitas por aquí, por ahí por allá. Era realmente imposible esa tarea que el Señor le había encomendado a Josué y al pueblo. Entonces, cuando hablamos acerca de la misión de Dios, que entregaba a Josué, también dijimos la semana pasada que esa misión también es aplicable a nosotros, en todos sus aspectos. Primero, la misión que el Señor nos manda es más alta y es más sublime de lo que nosotros podemos hacer, que es vivir la vida para el Señor, es vivir para su gloria, es, en términos prácticos, ser discípulo de Jesús, ir y hacer discípulos, y además hacer discípulos a otras personas, seguir a Jesús y guiar a otros para que aprendan de Jesús. Esa es la tarea para la cual estamos. La tarea, de hecho, de la iglesia es esa, es ser seguidor de Jesús en comunidad y aprender y enseñar a otros a que aprendan a ser discípulos en comunidad. No es discípulos solos. No es yo y el Señor nomás. No es yo a mi manera, sino que habla tú y todo tu pueblo, habla acá. Entonces vemos que esa misión que el Señor le entrega a Josué, también la entrega a nosotros como hijos de Dios. Y usted se preguntará, ¿y por qué tengo que tener una misión yo? ¿Y por qué Dios me llama a una misión? Déjenme a mí tranquilo nomás.
Si yo con estar salvo estoy recontento. Si el Señor me salva, yo estoy feliz. Déjeme aquí calentito nomás. Como un día en la mañana, ¿cierto? Aquí calentito nomás, oh, Señor, déjame aquí nomás. Pero el Señor nos dice, no. Si tú eres hijo de Él, tú vives para Él. Y aquí hay un pasaje que recuerdo, hermoso, de 2 Corintios 5, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, si tú eres hijo de Dios, si tú has sido rescatado por el Señor, has tenido una nueva vida, tienes nueva vida porque uno murió por ti. Y Él compró tu vida a precio de sangre. Ya no para que vivas por ti y para ti, y a la forma que tú quieras, sino por Él y para Él, y a la forma que Él quiere que vivamos. Entonces, ya todos estamos en ese capítulo. Si tú eres hijo de Dios, eso te dice, tú has sido salvado para servirme. Por eso dice el texto, serviremos al Señor. Y servicio implica adoración. Servicio implica, y adoración no es solamente cantar, ¿cierto? De hecho, sea de paso. Porque quizás dirá, oye, yo soy malo para cantar. De hecho, soy desafinado. Canto en fu menor. Pero eso no significa que no puedas adorar. O sea, tu vida debe ser de adoración. Eso implica que tu vida debe ser de postración, de reverencia ante el Señor. Decir, ¿sabes qué? Si tú has comprado mi vida, yo vivo por ti, yo vivo para ti, a la manera tuya. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y a Él sea la gloria, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el Señor nos manda una misión, que es imposible porque es más alta de lo que nosotros podemos hacer, porque no depende de las circunstancias, y porque nuestras fuerzas son insuficientes para poder vivir conforme a su voluntad. Pero no nos deja ahí nomás. De hecho, el texto habla claramente que el Señor es el que encomienda, el Señor es el que llama, el Señor es el que comisiona, tal como Jesús entregó la gran comisión, ¿se recuerda? La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Esa es la gran comisión que el Señor nos entrega, que el Señor te entrega también, de vivir y enseñar a Jesús y compartir este evangelio también a otros. Entonces, esa gran misión que tenemos, el Señor nos dice, no los dejo solos. Y aquí viene algo muy importante, porque esta misión que Él nos entrega, que glorificarlo a Él y disfrutar de Él, y en términos prácticos de ser discípulos de Jesús y aprender a vivir como Él, aprender a vivir en un contexto adverso, en un mundo caído, con oposición de las tinieblas y además con desafíos, como decíamos la semana pasada, internos. Porque aun cuando hemos sido regenerados por el Señor, hay un pecado remanente, un pecado residual que queda ahí, que el Señor lo deja incluso para mostrar su gloria y su poder. Y para decirnos, ¿sabes qué? Un día serás completamente libre de este cuerpo de pecado. Como cuando Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Jesucristo. Porque no solamente debemos quedarnos en que soy pecador. Porque es un gran problema. A veces justificamos nuestro pecado porque decimos, pues somos un cuerpo de muerte, tú sabes. Tú y yo somos pecadores, por tanto, lo único que nos queda es pecar nomás. No, eso no es así, ¿cierto? De hecho, es bueno reconocer que hay pecado en nuestro corazón, que hemos sido regenerados por el Señor, que hay un pecado remanente aún, pero que vamos camino a la plena santificación, a la plena redención, en que vamos un día a estar cara a cara delante de Él, sabiendo que hemos disfrutado del máximo tesoro, que es el Señor. Por tanto, ese pecado remanente no es excusa para pecar. De hecho, es una razón para correr una vez más a los pies de Cristo. Te digo desde ya, tu carácter,
ese carácter que nadie conoce, y te dice, pero que yo soy así nomás, que mi familia somos así, es que y le ponen apellido, somos de esta forma, que somos de sangre araucana, o de sangre alemana, o italiana, lo que sea, es que somos gritones en nuestra familia. No, eso no puede ser así. El Señor de todo linaje, de toda nación, nos llama para ser santos y fieles delante de Él. Como dice la palabra, el que robaba no robe más. ¿Te digo algo también? El que gritaba, no grite más. El que se enojaba y se airaba, no se aire más. El Señor nos llama entonces a santificación incluso en aquellos aspectos de nuestro carácter, que son incluso para nosotros misión imposible. ¿Ha intentado cambiarse alguna vez? Si desde ahora soy hombre nuevo, mujer nueva, desde ahora nunca más voy a hacer tal o cual cosa. ¿Ha intentado alguna vez eso? Dígame si lo intentaba para sentirme solo en esto. ¿Sí? ¿Lo intentaba? Sí. ¿Cómo le ha ido con eso? Mal. Y eso es motivo para decir, ¿viste? Comprueba mi hipótesis que somos todos pecadores, es imposible vivir en santidad. No, es todo lo contrario. Comprueba lo que el Señor nos manda. Es decir, ¿sabes qué? Ya que estás con un pecado remanente y ya que has sido regenerado por el Señor para poder gustar, amar, anhelar la gloria del Señor y su santidad, entonces clama, pide, ora, busca. Y aquí viene lo siguiente, que es el énfasis de este sermón, que es viviremos conforme a su palabra. Ese es el título del sermón de hoy. Y vemos que cuando el Señor comisiona a Josué, llama a Josué a conquistar la tierra, le dice varias veces una misma frase. ¿Leyeron el pasaje en su casa? Josué 1. Hay una frase que se repite. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué se repite? Esfuérzate y sé valiente. Después dice, esfuérzate y sé valiente. Y después dice, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál es el énfasis del sermón entonces? Pero sí, uno dice, esfuérzate y sé valiente, pero falta un complemento ahí. ¿En qué me tengo que esforzar? ¿Para qué me tengo que esforzar? ¿Cómo me tengo que esforzar? Y el texto lo dice. De hecho, uno a veces solamente enfatiza en esfuérzate y sé valiente, como un llamado estoico y moralista a vivir conforme a su voluntad, pero también dice cómo debemos vivirla, cuál es el sustento de esto y para qué debemos vivirlo y en qué debemos esforzarnos. Antes de decirle esfuérzate y sé valiente, dice estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué dice antes? Estaré contigo. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Por tanto, nosotros no tenemos que inventarnos un motivo para esforzarnos. De hecho, es al revés. Al saber que Él está con nosotros, y Él está en nosotros, y Él lucha por nosotros, nos dice, ahí sí que sí, pues. Ahí sí que soy valiente, ahí sí que soy esforzado. ¿Cierto? Entonces, el motivo, la causa, la razón por la cual podemos vivir de manera esforzada y valiente es solamente y exclusivamente si estamos disfrutando y aprendiendo a compartir en comunión con el Señor, sabiendo que no nos deja ni nos desampara. Estaré contigo. El Espíritu Santo es el Paracletos perfecto. Perfecto, el que fue llamado para estar ahí en cada lucha y circunstancia. Es el que produce el milagro en tu corazón de esforzarte. Y no fuerzas humanas. No estamos hablando de fuerzas humanas. ¿Algunos se han quedado sin fuerzas humanas en este tiempo? ¿Algunos se han quedado dormidos este tiempo?
Algunos ponen el despertador cada 5 minutos, ¿cierto? Yo, me están acusando acá. Y lo paga y lo prende, ¿cierto? No se trata de fuerzas humanas, se trata de fuerzas espirituales. Fuerzas que te permiten reconocer que la batalla no es contra personas, que la batalla se da en lugares celestiales, que te permite reconocer que el enemigo es crudo y despiadado y que debe decir, ¿sabes qué? Me tengo que esforzar en estar en comunión con el Señor y debo buscarlo. Y cuando estás con Él, disfrutas de su presencia, que puedes recordar su evangelio, que puedes disfrutar incluso la comunión de los santos. Ese esfuerzo y esa valentía no es mera pachorra humana, no es coraje simplemente o gallardía humana, sino que es obra del Espíritu Santo. Es un milagro que produce el Señor al estar en su presencia día a día. Usted dirá que yo no soy esforzado, o que soy temeroso, o poco valiente, o bien soy desconfiado incluso. Pienso a veces que el Señor me puede dejar y abandonar. ¿Cuál es la solución? Si ya desde ahora voy a esforzarme en ser valiente, no voy a temer. Alguien que tiene temor a la oscuridad y apaga la luz, va por el pasillo y dice, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Pero realmente, ¿qué tiene? Miedo. Pero hace falta que sepa que alguien va a su lado. Hace falta que alguien poderoso está a su lado. Hace falta que alguien prenda la luz y irrumpa sobre las tinieblas y pueda ver y decir, ¿sabes que estoy tranquilo, tranquila y confiada en el Señor? Porque la presencia está conmigo y me dará descanso. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, es importante entender de que para vivir esforzándonos, siendo valientes, debemos experimentar su presencia día a día. Y usted dirá, pero es que el Señor es omnipresente, está en todo lugar. Sí, es verdad. Pero el problema es que a veces nosotros no estamos conscientes de su presencia maravillosa, santa, poderosa. Y aquí hay un concepto muy hermoso que habla acerca de la presencia del Señor. No sé si han escuchado esa frase Coram Deo. Esa frase Coram Deo significa delante de Dios. Y implica vivir Coram Deo, implica vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Te pregunto, es que el Señor te dice, estoy contigo. ¿Tiene implicancia en tu vida de que tú reconoces que estás toda la vida delante de la presencia del Señor, bajo la autoridad de Dios, viviendo para la gloria del Señor? Es importante reconocerlo, porque además eso nos impide pecar. ¿Sí? La presencia del Señor nos impide pecar. Y el amor por la comunión con el Señor te dice, ¿sabes qué? No quiero pecar. ¿Por qué? Porque voy a pecar contra el cielo y contra ti, Señor. Porque voy a estorbar la comunión que tenemos, Señor. ¿Han escuchado ese corito antiguo que dice, cuidadito, los ojitos, lo que ven, ¿cierto? Las manitos, lo que tocan, ¿cierto? O los oídos, lo que oyen, la boquita, lo que dice, ¿cierto? Los pies, donde andan. En verdad, siendo bien meticulosa con lo que el Señor enseña, vivir la presencia del Señor también nos hace temer y nos da el límite de lo que no debemos hacer. Eso es parte del Evangelio. Por eso la palabra del Señor dice, no hagas esto. Pero también, como siempre digo, no podemos quedarnos solamente en el no. No toques, no mires, no hables, no camines, no oigas. Porque necesitamos escuchar, necesitamos hablar, necesitamos tocar. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos escuchando?
Porque no solamente no escuchar, sino también es qué estás escuchando. Y eso te dice, ¿sabes qué? Escucha mi voz. Mírame a mí. Pálpame a mí. Habla de mí. Camina en pos de mí. El gran problema de quedarse en un lado es que puede tenderse al moralismo y al legalismo solamente de lo que no debo hacer. Y sí, es verdad, hay un límite que el Señor te pone. Y es bueno que tengas esos límites, que sepas lo que no tienes que hacer. Pero también debes saber lo que sí puedes hacer. Y lo que tienes que hacer. Y lo que te va a dar gozo y libertad plena y profunda a tu corazón. Por tanto, vivir delante de Dios es el estímulo para esforzarnos y ser valientes. Segundo punto. Entonces debemos, el primer punto es vivamos en su presencia. El segundo punto, esforcémonos y seamos valientes. Pero no desconectados de la presencia del Señor. Porque si nos esforzamos y somos valientes sin presencia del Señor, vamos a quedar secos. Vamos a quedar destruidos. Vamos a quedar cansados, agotados. ¿Ha estado alguna vez agotado en su vida? Usted sabrá que precisamente, si analiza su recorrido espiritual, cómo vivió su vida, porque su vida no ha sido expuesta a la presencia del Señor. O ha sido muy mínima. Y llega el Señor, aquí estoy. Qué bien que llegó. Pero manténgase ahí. Y es porque a veces pensamos que la vida es muy difícil, es muy compleja. Te digo algo, sentido de realidad, la vida sí es compleja. La vida sí es difícil. De hecho, siempre digo, la vida cristiana es imposible de vivir. ¿Me escuchó? Es imposible de vivir. Es más alta de lo que tú puedes vivir conforme a tus capacidades. Las circunstancias son tan adversas que es imposible de vivir conforme a tus fuerzas y recursos. Pero el Señor nos dice, hay una forma. Ya sabemos una. ¿Cuál es la forma? Vivir en su presencia. Eso implica correr de manera desesperada, de manera hambrienta y sedienta en oración. ¿Estás cansado? Haga oración. ¿Has estado triste? Haga oración. ¿Has estado confundido? Haga oración. ¿Están en dificultades? Ore. Es sencillo, ¿cierto? Pero es tan complejo a veces. Orar nomás. Necesita guía del Señor. Ore. ¿Tiene problemas con su carácter? Ore. Viva delante de la presencia del Señor, clamando. Ore de tal modo que usted sabe que es una necesidad imperiosa. Pero usted me dirá, ¿pero en qué tiempo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? Y se te dice, ore. Como dice el himno, llevarlo todo en oración. Presencia del Señor. Ahí vas a tener fuerza. Ahí te vas a poder esforzar. Dice, esfuérzate en la gracia. Porque a veces pensamos que el Evangelio, como es por gracia, nos demanda esfuerzo, nos demanda trabajo, nos demanda sudor y lágrimas. Sí, es esfuerzo. El Evangelio sí es esforzado, sí demanda valentía, sí demanda coraje, pero coraje del Señor. No demanda tus fuerzas, demanda la fuerza del Espíritu Santo para vivir por Él y para Él. Cuando esté exhausto, cuando ve que la aguja se está agotando y se prende la alarma del auto de que llegó sin benzina, que no le vaya a pasar
esa pana que nos dice, pero ¿por qué te pasó esa pana? Si era cosa de echarle benzina nomás. Lo mismo pasa con la oración. Pero ¿cómo llegaste a ese punto? Porque tú sabes. Es oración. Es sencillo, ¿cierto? Pero es tan complejo a veces. Uno lo complica tanto que uno quiere solucionar todas las cosas por nuestra fuerza y capacidad. Pero el Señor dice, no, anda y ora. Después dice esfuérzate y sé valiente. Después dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Y te explican que para, versículo 7, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. ¡Qué tremenda promesa! El Señor nos entrega. Si siente que no tiene fuerzas, y está temiendo, y está desmayando, te lo dice clarito, mi presencia irá contigo. Donde quiera que vayas, cotidianamente Él está contigo para inundarte con su presencia. Pero a veces todo lo contrario. Las circunstancias nos inundan con desazón, con temor, con desmayo, con falta de fuerza, con desaliento. Pregunta, ¿qué inunda tu corazón? ¿Las circunstancias? ¿O el Señor? ¿Es el Señor el que inunda tu vida donde quiera que vayas diariamente? ¿O son las circunstancias las que arrasan sobre tu vida? Y estás como si estuvieras en una lavadora, ¿cierto? Que tu día vueltas y vueltas y vueltas. Sí, sáquenme de aquí, por favor. Que alguien abra la tapa para salir. Pero el Señor es todo lo contrario. Él quiere que seas inundado en su gracia. Que esa circunstancia adversa sea inundada y derramada por el Señor para vivir conforme a Él. Le pregunto a Josué, al pueblo del Señor, ¿cuál fue la orden que Dios le dio? ¿Esforzarse y ser valiente en qué? ¿Me responde? Versículo 7. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le pregunto a usted, ¿en qué debe esforzarse? En aprender a cuidar la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque la palabra nos enseña quién es Dios y nos recuerda quién es Dios, porque a veces se nos olvida. La palabra nos enseña sus obras y su obra de redención y nos recuerda, porque a veces se nos olvida. La palabra nos enseña lo que demanda de nosotros y lo recuerda, porque a veces se nos olvida. Y nos dice cómo quiere que vivamos y nos recuerda. Pero a veces se nos diluye Dios. Se difumina la gloria, santidad, pureza, poder y autoridad del Señor. A veces empezamos a ver borroso la obra de redención que ha hecho por nosotros. Como dije antes, si Él murió por ti, murió para que vivas una vida nueva, por Él y para Él. Pero a veces olvidamos eso. A veces olvidamos que fuimos creados para adorarlo,
que fuimos creados para ser un seguidor de Jesús, que aprende a vivir como Él vivió. A veces olvidamos que debemos dedicar nuestra vida, tiempo, recursos para la tarea más noble que podemos tener. ¿Saben cuál es? Seguir a Jesús y enseñar a otros a que vivan por Jesús, a dedicar nuestro esfuerzo a vivir para su gloria, en comunidad, aprender a vivir con otros, para el servicio de otros, para la gloria de Dios. Y usted dirá, pero que eso es muy complicado. ¿Te digo algo? Mucha gente ha pasado por iglesia, por la iglesia de Cristo, y se congrega y después dice, no, ¿sabes qué? No me congrego más. ¿Por qué? A eso demanda, para poder seguir congregándose, ¿sabes lo que demanda? Un milagro. Un milagro del Señor. Si usted está acá y se está congregando, ha sido por el milagro del Señor, que le ha dado la convicción de decir, ¿sabes qué? Fuera del Señor nada soy, nada tengo. Fuera de la comunidad del Señor nada soy, nada tengo. Quiero vivir por Él y para Él, junto con la comunidad, para ser discípulos del Señor, para vivir para su gloria, juntos como iglesia. Pero es complejo muchas veces. Es complejo, ¿cierto? ¿Cuántos de acá llevan más de 5 años en el Evangelio? Esto no es para hacer estadística de quién es mejor o peor, ¿ya? Muchos. Les pregunto si han perseverado en la vida del Señor. ¿Es por su fuerza? Los que llevan 1 año, 3 meses, 1 semana, 10 años, 20 años, ¿es por su fuerza? No, es por el Señor. Es por el milagro del Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor te guía conforme a su palabra. De hecho, después hay 5 cosas que demanda el Señor. Dice, cuida de hacer conforme a toda la ley. Cuidar. Sé cuidadoso con ello. Lo que el Señor te manda hacer, hazlo. Lo que el Señor te prohíbe hacer, no lo hagas. Así de simple. Lo que sabes que tienes que hacer y que es bueno, y si no lo haces, te es pecado. Esfuérzate en hacer lo que el Señor te manda. Lo que sabes hacer, hazlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabes que es bueno congregarte, y digo congregarse más allá de lo dominical, de ser parte de la vida con otro, vive conforme a esta verdad. Si sabes que la oración es imprescindible para la vida cristiana, levántate y disfruta de la comunión con tu Señor. Si sabes que la palabra es vida para tu corazón, anda, lee, escudriña, busca el tesoro en su palabra, busca a Cristo, el tesoro más reluciente, más glorioso y digno será buscado y amado, pero hazlo. En el nombre del Señor. Si no estás orando, ora. Desármate en oración. Si tienes la intención de leer, no aún no lo has hecho, comienza. ¿Sabes cómo se comienza? Tengo una Biblia. ¿Qué voy a leer? Hay tanto que leer. Lee. Es que no entiendo. ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene un hermano al cual le puedo preguntar? Si se juntan, júntense a leer su palabra. Oye, este pasaje no lo entiendo. ¿Me ayuda a entenderlo? O este mensaje lo entendí. ¿Por qué no lo compartes a otro? Y así, uno a otro. El domingo, lee el pasaje que leímos. Si no sabe por dónde empezar, empieza por Josué. Los miércoles estamos orando. Miércoles por medio, este miércoles reunión de oración nuevamente congregacional. Lee Nehemías. Vamos a pasar a Nehemías 4. Es que no sé qué más leer. Lee los evangelios. Lo que leas es la palabra del Señor.
pero hazlo. Tú sabes cómo está tu vida de oración. Tú sabes cómo está tu vida en la palabra. Esfuérzate. Y sé valiente en buscar, conocer su palabra. Va a ser hermoso cuando abra la palabra y diga, qué bueno haber leído esto. Porque me recuerda quién es Dios. Porque me recuerda lo que ha hecho por nosotros. Porque me recuerda lo que Él demanda de mí. Cómo Él quiere que viva. Pero me recuerda que Él está con nosotros. Que no nos deja ni nos desampara. ¿Sabes cuándo debe empezar? Ya. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Cierto? Ya. Cuida de hacer conforme a toda la ley. Pero si no la conoces, ¿cómo vas a cuidar de hacerla? Después te dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sé perseverante y determinado. Mientras leía este pasaje decía, no te apartes de ella ni a diestra ni a izquierda. Me imaginaba un niñito hablando en bicicleta, yéndose para allá, y poniendo el volante, el manubrio para otro lado. ¿Cómo se llama eso? Zigzagueando. A veces somos así en la vida cristiana. A veces somos libertinos. Y después legalistas. A veces hablamos de la gracia, pero sin verdad. Pues vamos a la verdad y sin la gracia. Vamos así. No me voy a forzar en nada. Que el Señor haga la obra. Después voy a hacer yo la obra. Así, zigzagueando. ¿Es sencillo vivir así? No. Es más sencillo de una forma para la cual el Señor diseñó cómo debemos vivir. No zigzaguee. Sigue adelante. Persevere en una misma dirección. Persevere en obediencia en la misma dirección. No vivas de manera contradictoria. No vivas ni legalista ni en libertinaje. Camina en dirección del Evangelio. El esfuerzo no está en mover el volante en dirección contraria a cada rato, sino mantenernos en obediencia constante en la misma dirección. Mira a Cristo. Camina hacia Cristo. Después dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tu boca debe proclamar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablas, lo que piensas, está conectado. Está muy conectado. El esfuerzo entonces no está en proclamar lo que otros dicen, sino que debe ser proclamar su palabra. Llena tu corazón del Evangelio, que desborde Evangelio tu boca, llena de gracia y de verdad tu corazón, que la palabra de Cristo abunde entre vosotros, tal como lo dice Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Se dan cuenta que es comunitario? No es individual, dice unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Después dice, de día y de noche meditarás en Él. Medita. Dedica tiempo de meditación. Pero eso no es de la nueva era. La nueva era tiene una forma de meditar. Meditación es poner la mente en blanco y que el corazón hable, o que los espíritus hablen y sea guiado por eso. Pero la meditación en el Señor es conforme a su palabra. La meditación llena del Espíritu Santo es llena de su palabra. Lee la palabra, órala, medita en ella, piénsalo como estás viviendo, examina tu corazón.
con el Espíritu Santo, que Él habla tu vida. Debes aprender a conocer la palabra para meditar en ella. Dios quiere que puedas rumiar, que puedas pensar en su palabra, porque quiere sacar de ti un corazón que no sabe vivir para Dios, para aprender a vivir un corazón que sabe vivir para Él. Que de día Cristo sea tan glorioso que vale la pena conocer, disfrutar, servirlo, amarlo y confiar. Eso debe pasar. Que cuando leas, llegues al punto de decir, sí, Cristo es tan glorioso, que es digno de ser amado, digno de ser servido, confiado, anhelado. Eso de día. ¿Y qué pasa de noche? Lo mismo. Que de noche Cristo sea tan brillante que valga la pena conocer, disfrutar, servir, amar y confiar. Es el cuarto punto, meditar de día y noche. Y el quinto dice, vuelve para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La palabra revelada y escrita, por si acaso, es para hacerla, es para guardarla, es para vivirla. Dice, para nosotros ajustarnos a ella. Dice, conforme está escrito, para conformarnos, para ser moldeados, ser guiados por la palabra. Ser moldeados. Como el barro con el alfarero. ¿Han visto cómo se moldea? ¿Han visto Pomaire? ¿Cómo se moldea? Es lo que el Señor quiere moldear en tu vida, en tu corazón. No es como tú quieres quedar. Y finalmente, recuerdo que esta palabra que el Señor le mandó a Josué es la que le mandó a Moisés, la que le mandó al pueblo ya años antes. Éxodo 20. Ya había mandado esa palabra. Deuteronomio 5, 6. Y al final de los días de Moisés también le manda. Voy a terminar con este último pasaje. Deuteronomio 5 y Deuteronomio 6. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, Israel, oye, pueblo de Dios, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Lo hermoso que el Señor habla y lo dice a nuestros oídos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Deuteronomio 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean tus días prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Eso era Canaán. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra entonces es para conocerla y ponerla por obra. Por tanto, en eso, esfuércese y sea valiente. Y no está solo con esto. El Señor está con ustedes en cada circunstancia, en cada momento, para que la palabra del Señor
y la presencia del Señor inunde su corazón y sus circunstancias sean barridas por la presencia del Señor. En la práctica, practique la presencia del Señor. ¿Cómo? Ore. ¿Cómo? Lea su palabra. Y esfuércese en el poder del Espíritu Santo para vivir conforme a esto. Os invito a ponernos de pie y a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos que sin ti nada somos y sin ti nada tenemos. Reconocemos también de que necesitamos tu presencia y también te damos gracias porque tú dices que tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso y estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. En todas circunstancias tú estás ahí, Señor, y te pedimos también que podamos ser esforzados y valientes en conocer tu palabra, en conocerla, amarla, meditarla, cuidar de ella y poder ponerla por obra juntos como iglesia. Te lo pedimos, Señor. Y ahora te cantamos, te adoramos y pedimos que tu Espíritu Santo renueve nuestro corazón para saber quién eres tú, Señor, para recordar quién eres tú, cuál es tu obra, qué es lo que demanda de nosotros y qué es lo que quieres que hagamos por ti y para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.